Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los primeros estados de la Europa de la Edad del Bronce. Unos estados que arqueológicamente se distinguen por una serie de rasgos que vamos a ir analizando en el programa y que, en resumidas cuentas, ubican en una situación política de protoestados que van a anteceder a las grandes culturas céltica, ibérica y también muy anteriores a las culturas clásicas. Es un programa muy interesante sobre temas de rabiosa actualidad arqueológica, con datos que entremezclan la arqueología con la interpretación etnológica y también la genética, que últimamente está cobrando un papel cada vez más destacado en los estudios arqueológicos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los protoestados de la Europa del Bronce surgen en un momento en el que Oriente se consolidaban poderes como el Imperio hitita o se desarrollaba el Imperio medio egipcio y también aparecían los reinos aqueos que luego conoceremos como el mundo minoico. También es importante entender que en esta época aparece la cultura minoica, esta cultura tan importante que de hecho va a tener un espacio cronológico prácticamente idéntico al de las culturas del bronce europeo. ¿Cuáles son estas culturas del bronce europeo? Pues en primer lugar tenemos la cultura de El Argar en la península ibérica, que se va a desarrollar en el extremo sureste peninsular. También tendremos en el centro de Europa, más o menos entre los territorios de Alemania y la República Checa, vamos a encontrar la cultura de Unetice. Y finalmente, en torno a Hungría, en la cuenca de los Cárpatos, encontraremos la cultura otomani. Estas tres culturas comienzan a manifestar hacia el 2200 a.C., en el inicio de la Edad del Bronce, una serie de características comunes. Son, primero, redes comerciales a larga distancia, que se aprecian por la existencia de materiales exóticos que no se producen en esos lugares. También el desarrollo de ejércitos, porque van a aparecer tanto tumbas de aristócratas con armas como depósitos con muchas armas cuya interpretación se ha concebido como una reserva de armamento para estos ejércitos. También, por supuesto, vinculado directamente con la guerra, diríamos, o con la violencia que aparece con estas armas, pues tenemos la aparición de ajuares en tumbas con armas y una violencia que podemos asumir generalizada por la cantidad de armamento que es ya común en todas estas culturas, y también una, una especie de sistema de cobro de impuestos, o al menos la percepción de que todas estas culturas comienzan ya a controlar de alguna manera el excedente productivo de las sociedades campesinas para revertirlo en la gestión administrativa y en el enriquecimiento de las clases dominantes. Antes de la aparición de estos tres estados, Argar, Unetice y Otomani, encontramos que durante el Calcolítico, aproximadamente cerca del 2500 a.C., comienzan a aparecer tumbas de guerreros individualizadas que están equipados con la llamada vajilla campaniforme, un conjunto de cazuelas con forma acampanada que son muy típicas de todo el occidente europeo, desde la península ibérica hasta las grandes llanuras de Alemania. Además de estas vajillas, lucen brazales de arquero hechas de metal o de hueso y también algunas armas como jabalinas y puñales fabricados en cobre. Es en esta época del campaniforme donde aparecen también las primeras alabardas, un arma que acabará convertida en el emblema de muchas de las futuras jefaturas y de los reyes de la Edad del Bronce. Cuando hablamos de alabardas podemos imaginarnos las alabardas medievales, esa mezcla de hacha y pico, pero las alabardas de la Edad del Bronce son en realidad pequeñas hojas cortantes
que se enmangan de manera horizontal, de forma que actúan como un pico, pero también a su vez tienen dos hojas de corte a los lados. Es en esta época donde, mientras se va difundiendo el fenómeno campaniforme por Europa occidental, no sabemos muy bien cómo, desde las grandes llanuras de Europa oriental comienzan a aparecer una serie de poblaciones esteparias conocidos como los Yamnaya o los protoindoeuropeos, que en la zona límite de Alemania, en las zonas limítrofes entre la región de la cultura campaniforme y la región de la cultura de la cerámica cordada, pues vamos a ver cómo estos Yamnaya comienzan a emparentar con las élites campaniformes del cobre. Los estudios de ADN han demostrado que estos jefes orientales, estos jefes esteparios, poco a poco, a lo largo de 300 o 500 años, que son muchas generaciones humanas, van a ir imponiendo su acervo genético en Europa. Pero esto no ocurre a través de la aniquilación sistemática de sus enemigos, sino que, como es un proceso muy largo, podemos imaginarnos que estos líderes guerreros, hombres, van a ir mezclándose con las poblaciones locales, predominantemente con mujeres locales, gracias a las cuales se entroncan con las familias gobernantes, y además van a ir adaptando sus costumbres culturales, porque el campaniforme y la cerámica cordada no desaparecen con el intercambio de ADN genético. Por lo que parece que tanto la cerámica como los rituales como las formas de organización se mantienen pese al cambio genético, lo que nos está reflejando, como decíamos al principio, que esta imposición yamnaya no ocurre por un acto violencio, aunque sin duda habría violencia, sino que ocurre más bien cuando las élites autóctonas se juntan con estas élites guerreras migrantes y de la unión de ambos surge una serie de nuevos linajes donde, eso sí, el acervo genético estepario sustituye a lo largo de más de 10 generaciones, incluso 20, el acervo genético que era primigenio de las culturas europeas. Sin embargo, con los inicios de la Edad del Bronce, en torno al año 2200 a.C., este fenómeno campaniforme comienza a remitir. Sin embargo, aunque el campaniforme desaparece, lo cierto es que los modelos cerámicos que vamos a encontrar en el Argar, en Unetice y en Otomani, nos van a recordar de alguna manera este estilo campaniforme, ya sea en la decoración de las nuevas cerámicas como en las siluetas de los vasos, que dejan recordar como una especie de huella que el estilo campaniforme había dejado en la forma de facturar cerámica ya en la Edad del Bronce. Además, tenemos que tener en cuenta que el campaniforme dejó en los estilos cerámicos el modelo de unas cantidades métricas determinadas, que establecían un sistema de medidas estándar. Por los estudios de los contenidos de las cerámicas campaniformes, que sabemos que se utilizaban para tener líquidos alcohólicos, también sabemos que guardaban determinadas cantidades de proporción, lo cual quiere decir que ya a finales del Calcolítico existía un conocimiento específico por parte de las élites de las medidas de volumen. Esto es importante porque el conocimiento de unas métricas determinadas desvela que existían también seguramente formas de controlar el almacenamiento y la distribución de los productos alimenticios, tanto líquidos, aceites, bebidas, como granos. Todo este proceso implica que la recogida de alimentos en el cambio del Calcolítico a la Edad del Bronce ya había comenzado a convertirse en un elemento que regular y que medir con el objetivo de gestionar tributos e impuestos, lo cual implica que ya había una clase dominante que comenzaba a gestionar los productos de una clase dominada. Esto es un punto clave para entender el surgir de estos primeros protoestados del bronce. Además, en este periodo comienzan a aparecer las primeras ciudades o núcleos urbanos organizados.
¿Cómo podemos establecer cuál es el límite entre una macroaldea o un megasitio, que eran muy comunes en el Calcolítico, y una ciudad? Bueno, pues no es en realidad el tamaño, sino una serie de claves que nos permiten ver que dentro de la construcción de ese núcleo habitable hay una organización interna y que está por encima de la propia construcción de la ciudad. Elementos necesarios para reconocer el surgimiento de estas ciudades son la alta densidad o ocupación de un enclave, no que sea muy grande, sino que viva mucha gente en él. También la distribución de viviendas por barrios, que se reconozcan barrios más ricos y barrios más pobres a partir del tamaño de las casas o el material que se ve dentro de ellas. También la presencia de obras públicas como almacenes, cisternas o ya elementos simbólicos como los templos. Y también la construcción de fortificaciones. Cuando todas estas características se dan a la vez en un espacio habitado, ya podemos hablar de ciudades. Y podemos encontrar cómo precisamente en estas tres culturas del bronce todas las características se dan. Por lo que, sin temor a equivocarnos, ya podríamos hablar de una forma de vida protourbana o, si queremos ser más audaces, ya podríamos hablar de vida en ciudades. Podemos hablar de vida en ciudades porque es que, además, en el interior de estos espacios urbanos vamos a encontrar edificios donde se desarrollaban tareas especializadas económicas. Por ejemplo, la forja de metales, que veremos que tiene mucha importancia en su conexión con el poder. También el procesado de alimentos, que también es importante cuando una cantidad de población da su comida a una élite que a su vez debe procesarla para repartirla a su vez entre funcionarios, militares, etc. O también el trabajo de tejidos. Es decir, que ya encontramos una producción que va más allá de la propia subsistencia de los individuos campesinos, sino que se percibe un control superior por parte de esta élite dominante. Sin embargo, es verdad que nuestra audacia para hablar de ciudades puede quedar limitada por el hecho de que muchas de estas tareas especializadas todavía no se realizan en edificios específicos, sino que generalmente son espacios que también son utilizados como vivienda. Como complemento a toda esta organización interna de espacios, de estructuras, de barrios, vamos a ver que aparecen en los barrios más ricos residencias cuyo mayor tamaño o su disposición interna nos van a llevar a las ideas de los primeros palacios o residencias diferenciadas de una élite gobernante. Dentro de estos palacios o residencias de la élite, residencias aristocráticas, encontramos también edificios que no tienen una función más que política, como por ejemplo zonas de asamblea o de reunión, aunque es cierto que este tipo de edificios ya podían encontrarse incluso en sociedades que no son de jefaturas, sino que son sociedades menos organizadas o de nivel comunitario. Precisamente, dentro del control del proceso de producción, es la obtención, producción y transformación del metal y su posterior intercambio un elemento clave para entender el poder de las élites y cómo estas élites afianzan su control sobre grandes cantidades de la población, ya que el control del metal se va a convertir en una herramienta de poder político. Vemos que todos los jefes de las culturas del bronce que estamos estudiando, Argar, Unetiche y Otomani, comienzan a establecer redes de intercambio cada vez más lejanas. Estas redes de intercambio permiten a las jefaturas contactar entre sí, comparten sus conocimientos, generan una relación de mutuo beneficio y también consolidan sus ideas de concepto de clase, perpetuando sus diferencias con los grupos dominados y también estableciendo alianzas matrimoniales entre ellos con el objetivo último de mantener la producción de metales y mantener su poder sobre las sociedades. Precisamente, las hachas y los lingotes de metal que van a aparecer ahora en muchísimos ajuares y en ocultaciones de tumbas y también en lugares cerca de las minas, parecen indicar que ya se había introducido en estas sociedades del bronce la noción de valor de cambio.
e incluso se ha llegado a sugerir que la presencia de grandes cantidades de hachas y de lingotes de metal servían como piezas de intercambio con funciones de moneda. Esto además es un elemento que posteriormente, en la Edad del Bronce tardío, veremos a los fenicios con los famosos lingotes chipriotas, que no eran monedas, pero que ya servían como un tipo de cambio fijo. Y estamos hablando de el surgimiento de las primeras actividades económicas complejas. Había que crear redes de intercambio a gran escala, a veces muy extensas, que abarcaban territorios muy lejanos entre sí, porque en la Edad del Bronce las principales materias que se explotan son el cobre y el estaño, cuya aleación da bronce. La problemática principal de estos dos metales es que estos recursos no se encuentran de forma abundante en ningún sitio, ni se encuentran en compañía en ningún sitio. Quien tiene cobre no tiene estaño, quien tiene estaño no tiene cobre, y además no se pueden exportar enormes cantidades de estos productos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que estas élites que en la construcción de armas y en el control de la producción minera para hacer herramientas también para los grupos privilegiados, van a ver que controlarlas y controlar las rutas de comunicación les dan poder. Además hay otros recursos, como la plata y el oro, que son más fáciles de localizar que el cobre y el estaño, pero que tampoco existen simultáneamente. Tenemos, por ejemplo, que en el Argar hay muchísimas minas de plata, y en el Argar la plata es un objeto bastante común en las tumbas de la aristocracia, mientras que el oro es común en las culturas de Unetiche y de Otomani. Tenemos que tener en cuenta que la fabricación de objetos de metal es un trabajo muy complejo, creo que eso lo sabemos todos, y que llevarla a cabo estaría solo en las manos de unos pocos individuos, herreros, metalúrgicos, que serían verdaderos especialistas que guardaban con celo su saber, ocultándolo a los demás y mezclándolo con creencias en lo sobrenatural y en conocimientos mistéricos que eran transmitidos de maestro a aprendiz. Sobre esto habla mucho Mircea Eliade y nos comenta cómo la minería, desde la Edad del Cobre, se convierte en un acto mágico de taumaturgia, porque estos especialistas metalúrgicos cogen objetos duros, como el mineral metálico en bruto, y a través de procesos que la gente normal no podía observar, lo convertía en líquido y luego ese líquido lo volcaba en moldes y creaba objetos con él. Si tú estos conocimientos, que son conocimientos adquiridos a través de la experiencia, pero muy concienzudos sobre aleaciones, sobre mezclas, sobre temperaturas, sobre tiempos de calentamiento, sobre dureza de los metales, es un conocimiento adquirido, transmitido de maestro a alumno, y que es muy fácil entender que si se mantiene en secreto, tú tienes el poder absoluto sobre él y por lo tanto tienes un control sobre la producción. Pues bien, precisamente ahí tenemos la clave. Los grupos aristocráticos se apropian de ese control productivo y de esos secretos para poder utilizar de nuevo otra baza sobre la masa de la población. ¿Para qué quieren el control metalúrgico? Para controlar a la población y también para poder garantizarse la fabricación de armas. Y es que un elemento clave en la aparición de estos estados es el ejercicio legítimo de la violencia como forma de poder. Para poder ejercer la violencia con derecho, sin recibir el rechazo de la sociedad, ni el acto de quitarte del medio porque eres una persona peligrosa, pues vamos a ver que estos primeros estados del bronce van a desarrollar ejércitos, una masa de soldados que van a luchar a favor de los intereses de la élite y que van a obtener beneficios de mantener ese statu quo con la gran masa de la población. Se sugiere que es posible que, con la consolidación del poder de los jefes en estas culturas, empezaran a aparecer organizaciones militares complejas. Está claro que estos jefes se entierran con elementos muy ricos, con ajuares
verdaderamente espectaculares, entre los que incluyen armas. Y podemos hablar incluso ya de reyes y de reinas. En este sentido, lo cierto es que las monarquías o las aristocracias, si hablamos de estados, es más posible hablar de monarcas, serían líderes guerreros y dirigentes de estos pueblos y, por supuesto, van a utilizar esa guerra y esa violencia para perpetuar su poder. Por lo que resulta fácil reconocer que en esos ajuares de armas está en realidad la base, el cimiento de la creación de ejércitos que no tenían por qué ser profesionales, pero que sí desde luego obedecían las órdenes de muy pocos individuos. Además, otro elemento para apoyar esta idea de reyes o de monarquías es que vamos a encontrar en la Edad del Bronce un elemento funerario que no había aparecido antes. Y es que los niños muy pequeños se entierran y ya tienen un ajuar que intenta imitar la riqueza de los adultos. Esto se ha interpretado como el deseo por parte de estas élites de perpetuar su herencia a través de sus hijos, donando a sus hijos el sentido de la propiedad de todos estos recursos y de todas estas riquezas que les permiten perpetuar su clase social. De hecho, esto llevaría a la idea de que finalmente los grupos aristocráticos crean linajes, crean dinastías, y en general, si os fijáis, vemos que todo gira en torno a la emergencia de una élite que cada vez quiere consolidar más su posición y probablemente no cometamos un error al llamarles reyes. Hablando sobre la guerra, las alabardas, las hachas y también empiezan a aparecer espadas, empiezan a ser los elementos de equipo propios de los guerreros. Que un individuo se entierre con estas armas y que además las armas muestren evidencias de haber sido utilizadas, se asocian con la violencia y con el liderazgo. Y además tenemos que tener en cuenta que estas armas utilizadas requerían una habilidad, un entrenamiento para el combate, y que por lo tanto estas personas sí que tenían que estar ya especializadas en este tipo de actos, ejerciendo la fuerza contra enemigos y rivales, y también manteniendo el orden para que esas desigualdades creadas por ellos mismos frente a la masa de campesinos pudieran continuarse con el tiempo. Si no a través del convencimiento, pues a través de la violencia y la coacción. Mientras son los hombres los que ejercen la violencia, las mujeres de las élites no se quedan quietas. En este momento del bronce empezamos a ver que las mujeres de la élite se convierten en piezas clave para perpetuar y establecer relaciones de estos grupos sociales con otras monarquías de diferentes territorios y de su mismo territorio. Mientras la violencia mantenía los privilegios y los derechos de las dinastías reinantes, las alianzas matrimoniales van a permitir crear una red que potencia y amplía su poder. Estas mujeres sabemos que eran enviadas lejos de sus hogares, que portaban el apellido de la familia, que enlazaban con otros linajes y que así ampliaban los horizontes políticos de sus propias estirpes en paralelo con la creación de rutas comerciales más extensas para crear una doble red de beneficio. Una ruta comercial que beneficia a las dos partes por el intercambio de productos y una conexión familiar que consolida esa unión económica y, en definitiva, estamos viendo todo el rato medidas, teorías, criterios que giran en torno a la consolidación del poder de estos grupos sociales. Sin embargo, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y lo cierto es que todo este panorama de poder, todo este panorama de crecimiento de estas sociedades, termina abruptamente en torno al 1550 a.C. Empezábamos diciendo que Unetice, el Argar y Otomani son coetáneos a los palacios minoicos. Y precisamente el periodo palacial minoico termina abruptamente en 1550 con el fenómeno asociado de la explosión de la isla de Tera. Además de terremotos que arrasaron muchos palacios, encontramos que muchos palacios micénicos fueron arrasados también por el fuego.
fueron destruidos por violencia. Lo mismo ocurre con algunos ejemplos de las tres culturas del centro de Europa. El Argar, que es la que nos pilla más cerca a nosotros, tiene evidencias suficientes para reconocer que los núcleos urbanos de población o los conjuntos de residencia de las élites se abandonan abruptamente. Muchos de ellos aparecen literalmente abandonados, con los objetos tirados en el suelo y nadie más puso un pie allí. Y en muchas ocasiones esos lugares aparecen arrasados hasta los cimientos sin que haya muertos en las calles. Lo cual nos está queriendo decir que hay un momento de desequilibrio social, de revolución, probablemente motivada por la inmensa desigualdad que ya se había establecido entre la masa campesina sometida y las élites gobernantes, que se habían distinguido ya mucho del conjunto de sus comunidades, la explotación de esas comunidades que va a llevar a cabo a reacciones violentas, que va a ser uno de los motivos por el que la guerra es una función perpetuadora del poder de las élites, porque reprime los conatos de insurrección. Pero también se estudian otras posibilidades, como por ejemplo la sobreexplotación de los recursos agropecuarios, tanto ganadería como agricultura, y la tala de enormes superficies de bosque para nuevas zonas de cultivo de pasto y la madera necesaria para la industria, que en definitiva van a llevar a múltiples causas que conllevan la destrucción final, la desaparición y el colapso definitivo de estas tres culturas del bronce. La violencia, además, no solo se demuestra con los palacios destruidos o las ciudades abandonadas, es que encontramos que en esta época, en torno al 1500-1550 a.C., aparecen ocultos objetos de gran valor que habían sido escondidos a propósito con el objetivo de probablemente ser recuperados en otro momento. Detrás, mejor dicho, de cada ocultación hay una tragedia, porque cuando unas piezas de gran lujo se entierran con cuidado y nunca más se desentierran, quiere decir que las personas que esperaban recuperarlas nunca más pudieron hacerlo. Y precisamente toda esta circunstancia, arqueológicamente, por indicios directos como estos ocultamientos o por indicios indirectos, nos indican que estas sociedades estiraron demasiado su poder o destruyeron demasiado el tejido social o bien abusaron demasiado del medio para perpetuar estas situaciones de desequilibrio y en un periodo muy corto de tiempo, probablemente 1 o 2 generaciones, terminan. No van a aparecer nuevos estados durante muchísimos siglos, por lo que en realidad el fin durante la Edad del Bronce media de estas culturas va a significar el final de toda una forma de vida, de todo un camino, de todo un recorrido histórico en regiones concretas de Europa que no se va a volver a repetir hasta casi diríamos que un siglo más tarde, porque no va a ser hasta la aparición de los estados celtas en Centroeuropa y de los estados de las ciudades-estado iberas en el levante mediterráneo español, que volvamos a encontrar características similares. Todo esto nos sitúa a estas tres culturas, Argar, Unetiche y Otomani, como grandes ejemplos del devenir histórico de las culturas del bronce y un ejemplo de cómo la historia puede avanzar hacia adelante, pararse en seco y empezar de cero, teniendo un ejemplo claro de que ese mito del eterno progreso no es más que un mito y además, tal vez porque somos hijos de nuestro tiempo, nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel actual en el mundo y cómo lo que ocurrió una vez puede volver a ocurrir. Lo cierto es que en este tema hemos aventurado algunos términos como monarquías, términos como ciudades, términos como estados. En arqueología y en historia los términos importan y no hay que utilizarlos a la ligera porque cada término implica una serie de conceptos, una serie de contextos que no son fácilmente asumibles en cualquier época. Hablar de monarquía no es lo mismo que hablar de jefatura. Hablar de aristocracias y grupos de poder no es lo mismo que hablar de estados. Es posible
que las culturas de El Argar, de Unetiche y de Otomani no fueran todavía estados en el pleno uso del término. Pero sí, desde luego, podemos ver cómo se alcanzó un gran nivel de control social, un gran nivel de poder por parte de estos grupos dominantes y, en definitiva, estructuras que se asemejan mucho a las formas de Estado que ya veremos consolidadas durante el mundo antiguo. Sea como fuere, lo cierto es que es un tema apasionante, como el descubrimiento arqueológico, sin textos, nos permite reconstruir sociedades muy complejas, grupos de poder que dominaron amplios territorios en épocas remotas de la Edad del Bronce, y yo creo que hasta cierto punto estos conocimientos nos acercan a ellos, tanto como nos acercan a otras culturas que parecen más próximas, como el mundo micénico, como el mundo hitita, como el mundo minoico, y que sin embargo son totalmente coetáneas a estas culturas de la Europa atlántica y que en complejidad, en riqueza, en interés, están totalmente a la par. Espero que os haya gustado este programa. Os animo a investigar más. En la descripción del vídeo os dejaré alguna bibliografía para que podáis profundizar. Y desde luego os invito a buscar más sobre este tema y, si queréis, comentármelo en los comentarios de YouTube. Muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos en la próxima. Que los dioses os sean propicios. Adiós a todos.